Mis hermanos, buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida. Este es su programa de Mi Casita de Oración, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, a nombre también de Monseñor Pedro Agustín Rivera, y con el apoyo de Rita Torres. Les agradecemos que nos acompañen y como siempre vamos a iniciar con una oración. Poderosa oración que deberíamos de hacer todos los días, inclusive al acostarnos, a levantarnos, a ir a alguna lectura, a leer alguna lectura espiritual, vida de santos y mucho más, la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Hermanos, pues dentro de lo que anunciamos en nuestros postes, llevábamos como tema el poder, la palabra que decía, bueno, ya tengo mi Biblia, ¿y ahora qué hago? Pues vamos a compartir con con todos ustedes, la forma como, gracias a Dios, dentro de los estudios que hacemos, los libros que leemos, pero también principalmente sobre lo que pues los padres de la Iglesia nos invitan, sobre la experiencia misma que nos ha tocado vivir, de la importancia de ir conociendo la palabra de Dios. Ayer fue el día de la palabra, precisamente, ¿sí? Y pues no sé, ustedes, cada uno de los que nos vean y a quienes les vayan a compartir este video, si ya estén en la lectura de la Sagrada Escritura, o si solamente pues la tienen por ahí en algún estante, en algún librero, y la importancia de ir a ella, ¿sí? Entonces, pues vamos a compartir con ustedes, pues en algún momento se pudiera decir como bosquejos o sugerencias de qué hacer, ¿sí? Porque algo que es muy importante para nosotros, debe haber, mis hermanos, el conocimiento de Dios para que nosotros podamos amar a Dios. Es muy difícil que podamos encontrar consuelo para sus almas, si no conoces la fuente del amor, y sobre todo consuelo para las situaciones que se están viviendo en estos momentos a través de la pandemia, las tragedias que se están viviendo, mis hermanos, tragedias familiares de muchos tipos, y que habría que recordar, y bueno, pues pudiéramos decir, no es consuelo, pero hay tragedias bíblicas. Una de ellas está precisamente la que le pasó a Job. En el libro de Job se va narrando todo lo que Job perdió, inclusive a toda su familia, ¿sí? Pero Job, gracias a Dios, siguió siendo fiel al Señor, fiel a la palabra de Dios, y no renegó, ¿sí? Esto es importante. Es algo tan hermoso, tan bello el poder irnos a la palabra, pero entender también que no es, al final de cuentas, no es el mucho conocimiento, sino que lo poco que sepamos, lo vivamos, mis hermanos, ¿no? No es así como que, es que sé en qué libro y qué capítulo, qué versículo. Que el conocimiento que tienes tú de la palabra de Dios, ¿sí?, lo hagamos vida. Porque la misma palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Lucas 16, 10, nos dice que el que es fiel en lo poco, Él les dará más. En eso de qué tanto conozco de la palabra de Dios, ¿sí? Pues de lo poco que yo creo que la gran mayoría conocemos, pues sabemos que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?,
que ahí en ese Antiguo Testamento se nos narran hechos tan importantes desde el inicio, desde la creación misma, luego los profetas, la situación como nuestro Señor fue llamando, ¿sí?, a diferentes profetas, sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento, que es de nuestro Señor para con nosotros, para adelante, pues son los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Y también después de los evangelios nos encontramos con Hechos de los Apóstoles, que narra Hechos de los Apóstoles, la forma como se iniciaron las primeras comunidades cristianas. Luego le vienen las cartas, unas de San Pablo, San Juan, San Pedro, y terminamos con el Apocalipsis, ¿sí? Es importante lo que que nos vamos a encontrar, la sugerencia o el consejo es que empecemos con los evangelios, y uno de ellos es precisamente el Evangelio de San Marcos, que es el más cortito, ¿sí? Y es el evangelio que narra el poder de Dios. Esto es importantísimo. Ustedes recuerden que la semana pasada hablábamos de quién era, cómo recibió la palabra y dónde vivía Marcos, el evangelista que nos narra el Evangelio de San Marcos, precisamente. Y la parte que es importante que hagamos cuando tomamos la Sagrada Escritura, yo aquí tengo mi Sagrada Escritura, ¿sí?, se las muestro, que tomemos la sana costumbre de tener un marcador, como este que tengo aquí en la mano, esos marcadores amarillitos, y que conforme vayas leyendo, vayas subrayando los textos bíblicos que de alguna manera te hayan impactado, porque en esto de ir conociendo la palabra de Dios, ya sea a través de la lectura directa, ya sea a través de un curso o una predicación, hay determinadas palabras, hay determinadas narraciones que nos tocan el corazón y que hay que meditar y profundizar. O sea, una de las cosas que no se nos deben de olvidar es que, por ejemplo, cuando nosotros oramos, ya sea la oración es cuando hablas directamente con Dios, o cuando nosotros rezamos, que son las oraciones establecidas, que pudiera ser el Santo Rosario, por ejemplo, nosotros le estamos hablando a Dios, nosotros le estamos pidiendo a Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, mis hermanos, Dios nos está hablando a nosotros. Y esa es la importancia, que tiene que haber ese diálogo, esa comunicación entre Él y nosotros, ¿sí? No es nada más, como se lo hemos dicho en otras ocasiones, no es nada más una oración de pedir y pedir y pedir, o como en alguna ocasión nos compartían, no es que busques solamente los milagros del Señor, sino que busques al Señor de los milagros, ¿sí? Y que podamos conocerlo como Él es, como Él quiere que los conozcamos principalmente. Y una invitación que les hacemos, estoy buscando mis apuntes, es que traten de conseguirse una hoja como tipo cartoncillo, es como una hoja blanca, de esas que son un poquito más gruesas de lo normal. Y entonces esa hoja tú la doblas por la mitad, y conforme vas leyendo el Evangelio de San Marcos, inicia con eso, vas anotando en esta hojita que debes de tener ahí mismo en tu Biblia, adentro de tu Biblia, textos bíblicos que te han llamado la atención, ¿sí? Los vas anotando aquí, vas poniendo, por ejemplo, lo que anoté yo aquí, los banquetes en el cielo, lo que nos dice Isaías de los banquetes en el cielo, cuando nos dice también en el mismo libro los mandamientos que debemos de poner en nuestras puertas, cuando anoto aquí que dice en 1 Corintios a quienes llama Dios, y entonces voy poniendo primero en la humildad de Moisés, cómo le habló a los profetas en Números, entonces voy poniendo el nombre y enseguida el texto bíblico, para que cuando sea necesario, pues así es más rápido encontrar algo que anoté y que me impactó. Otra de las cosas que también es importante hacer, bueno, ahorita se empezaría con el Evangelio de San Marcos,
En el orden que por lo general están escritos los evangelios es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta donde me acuerdo. Y vamos a tratar de empezar con el Evangelio de San Marcos y que vayas haciendo esta. Es como un cartoncillo que doblas por la mitad y vas anotando lo que te ha impactado. Y que también puedes anotar ahí el texto bíblico que definitivamente no entiendes, porque también eso va a pasar. Otra de las cosas, porque la invitación es que iniciemos con el Nuevo Testamento, es que hagas una lista unida a esta, hagas otra lista donde vas a ir poniendo San Mateo en la página tal de tu Biblia. Lo que yo tengo en mi Biblia, seguramente el número es diferente dependiendo de la Biblia que tengas, si es la latinoamericana o es la de Jerusalén. Entonces, San Marcos está en el número tal. ¿Qué quiere decir eso? Porque en lo que nos familiarizamos, en qué orden están escritas los libros, a veces perdemos mucho tiempo en andar buscando dónde está tal libro, ¿sí? O tal... sobre todo cuando se trata, es más fácil en el Nuevo Testamento, cuando se trata del Antiguo nos podemos confundir más, pero puedes empezar en la página tal, empieza Mateo, en la página tal empieza San Lucas, San Marcos, San Juan, en tal página están Hechos de los Apóstoles, en tal página están las cartas de San Pablo a los Gálatas, en tal página empieza el Apocalipsis. Eso te facilita que te vayas familiarizando. Entonces, son dos recomendaciones importantes, mis hermanos, para que esto lo he hecho yo y gracias a Dios me ha funcionado muy bien, ¿sí? Y sobre todo, que les hemos dicho, sobre todo a los que no siempre tenemos muy buena memoria, ¿sí? Es más, y en eso de no tener buena memoria, yo les he comentado a ustedes que uno de mis santos, de los que invoco yo muy seguido, es San José Cupertino, que es un santo de nuestra iglesia santa y católica, que adolecía de tener una buena memoria precisamente, y les recomendaría, ya se los he recomendado, pero se los vuelvo a recomendar, los que tengan la oportunidad pueden entrar a YouTube y encuentran la vida de San José Cupertino, y la importancia de la fidelidad en lo poco que sepas. Sobre todo es un santo que supo vivir la práctica de la humildad, ¿sí? Y que para llegar a ser santo no necesitó tanto conocimiento, sino que lo poco que él sabía lo vivía, ¿sí? Entonces, cuando empieces ya este camino hermoso de ir a las Sagradas Escrituras, que es de lo más importante, es encomendarte no solo al Espíritu Santo, sino también a San José Cupertino, ¿sí? Mis hermanos, hay algo que es importante y que pues todos lo debemos de saber. La Biblia es el libro más sagrado, el mayor traducido y el mayor difundido en el mundo, en toda la historia, ¿sí? Y en esta santa palabra de Dios encontramos la historia del pueblo de Israel, que esto está en todo el Antiguo Testamento, y cómo después en esas revelaciones de nuestro Señor, ya viene el momento del Nuevo Testamento, ya con la venida de nuestro Señor, luego Hechos de los Apóstoles, cómo se fueron formando las primeras comunidades cristianas. Toda la palabra de Dios es irnos relatando la historia de la salvación. A mí me han impactado mucho unas palabras que se las quiero leer, que podemos encontrar si nos vamos por favor al libro de Lucas 21 a partir del 32. Si bien les hemos recomendado el que empecemos con el Evangelio de San Marcos, quiero darles algunas lecturas para que valoremos la importancia de cuando ya empecemos a leer el Evangelio de San Marcos, el significado de esa importancia, ¿sí? Es 21:32. El Señor está hablando de la señal de los tiempos, de los últimos tiempos, y nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
estén alerta, no sea que se endurezcan sus corazones en los vicios, borracheras y preocupaciones de la vida, y de repente los sorprenda ese día, pues caerá sobre todos los habitantes de toda la tierra como la trampa que se cierra. Por eso estén vigilando y orando en todo tiempo para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Lo siguiente que dice: durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero se iba a pasar la noche en el Cerro de los Olivos, y desde muy temprano todo el pueblo iba al templo para escucharlo. Miren qué hermoso. Desde muy temprano todo el pueblo iba al templo para escucharlos. Fíjense, les quiero compartir que cuando tuvimos la bendición de visitar Tierra Santa, que fue en el año 2000, un año de mucha bendición, en el Monte de los Olivos, que era donde acostumbraba ir nuestro Señor a hacer oración, está en la parte alta, y luego hay un valle que va bajando, sí, hasta el fondo, y alcanzas desde arriba a ver la ciudad de Jerusalén. Toda la ciudad con su amurallada, ¿no? Con sus murallas esas altas. Pero entre ese espacio del Cerro de los Olivos a Jerusalén, toda esa explanada de ahí, mis hermanos, es un cementerio. Porque nos narra la palabra de Dios que cuando sea la segunda venida del Señor, va a ser en ese lugar. Bueno, está lleno de tumbas, no solo de judíos o de cristianos, inclusive de no creyentes, que si bien, hay aquí la importancia de la contradicción, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que si bien no han vivido una vida de fe, pero sí creen que si la venida del Señor es ahí, les interesa que los entierren en ese lugar, porque quieren estar en ese lugar santo cuando el Señor venga por segunda vez. Sí. Perdón, porque como que se detuvo esto. Bueno, continuamos. El caso es que es un cementerio el que está ahí, ¿sí? Y que, bueno, pues el cuidado que debemos de tener para entender. Y esto también, refiriéndose a este lugar, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo 24:35, que también me interesa leerles por lo menos una parte. 24:35, déjenme ver dónde lo encontramos. 24. Dice lo siguiente en el Evangelio de San Mateo 24:35. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. En aquellos días que precedieron al diluvio, los hombres seguían comiendo, bebiendo, casándose, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Esta es la palabra que el Señor nos narra en el Evangelio de San Mateo 24. Es tan importante meditar y profundizar en el Evangelio por lo pronto vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos. Y recordaba yo en el Evangelio de San Marcos, precisamente, hay un momento en que nos narra el Evangelio de San Marcos, por eso estamos hablando que es el Evangelio de poder, y que la gran mayoría de ustedes lo deben de conocer. Este texto bíblico es en el Evangelio de San Marcos 2, donde 4 personas bajan no recuerdo si era amigo o familiar, por el techo, quitan las tejas para ponerlo enfrente del Señor, porque pues no había por dónde entrar, ¿no? Pero si ponemos mucha atención,
La palabra de Dios al principio dice, porque no podían acercarlo a Jesús. Hicieron eso, ¿no? Aparte era un hombre paralítico, ¿no? Yo no sé a cuántas de las personas de tu familia, empezando con hijos, esposos, esposa, padres, hermanos, no has podido acercar al Señor, ¿sí? Entonces, profundizar en esta palabra es tan importante, ¿sí? Porque tú los puedes acercar con tu fe, con tus oraciones, ponerlos en presencia del Señor para que el corazón de ellos vaya cambiando, ¿sí? Y fue algo tan hermoso y es tan importante este texto bíblico del Evangelio de San Marcos 2:4, que nos narra la palabra que el hombre al que la fe de sus amigos o de sus hermanos o de su comunidad lo acercaron a Jesús, que no solo le perdonó los pecados sin que el hombre pidiera nada, lo sanó del alma y del cuerpo. Y aquí es donde es importante valorar el poder de la intercesión, ¿no? Entonces, como les comentaba, el ir meditando, el ir profundizando en la palabra de Dios, nos encontramos también que nos pueden leer un texto bíblico y pues te pasa de noche, pero cuando empiezas a profundizar en el significado del texto bíblico, te encuentras con cosas como, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas 11:11, llega un momento en que nuestro Señor nos dice, pongamos atención, porque nos está diciendo a ti y a mí y a todos con los que tú vas a compartir esta bendición de cómo empezar a leer la Sagrada Escritura y sobre todo meditarla y a encarnarla. Es cuando el Señor nos dice, ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. El Padre que está en el cielo no les dará Espíritu Santo a quien se los pidan. ¿Qué nos enseña profundizando esta palabra, meditándola? Vuelvo a repetir, dice, ustedes saben dar cosas buenas. Se entendería que el Señor tendría que decir, el Padre les dará cosas mejores, pero quita la palabra cosas, Jesús, ¿sí? Y nos dice, tú pides cosas, pide Espíritu Santo. En lo que necesites, sean en cuestiones de salud, sean en cuestiones económicas, sean en cuestiones existenciales, sean personas que no has podido acercar al Señor dentro de tu familia, dentro de tus amigos, pide para esas personas Espíritu Santo, ¿sí? Por eso es meditar y profundizar en lo que el Señor nos promete a través de su palabra, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, y es apenas una pincelada, ¿no? de un conocimiento mínimo, pero para que empecemos a leer las Sagradas Escrituras, cuando la palabra se empieza a manifestar y la empezamos a leer, nos encontramos que en muchos momentos nuestro Señor hace alusión al Antiguo Testamento sobre algo que hace o dice o decide, ¿sí? Y dice, bueno, recuerden que en la antigüedad se hacía esto, que el rey David, etcétera. Y ahí vas encontrando tú cómo se van enlazando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero de una manera sencilla. Por eso, ubícate primero en el Evangelio de San Marcos. Después de ese Evangelio de San Marcos, te sigues en el Evangelio de San Lucas, luego en el Evangelio de San Mateo y terminas con el Evangelio de San Juan, que es un poquito más difícil de comprender. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Después de esto te vas leyendo poco a poco y subrayando, acuérdate, tomando nota de los hechos de los apóstoles, cómo se formó nuestra iglesia, las primeras comunidades cristianas. Y después te vas a encontrar esas maravillosas cartas de San Pablo, cómo esas primeras comunidades cristianas pues adolecían de muchas cosas, no era fácil, no era sencillo, la evangelización que estaban tratando de convertir al pueblo de Israel, a los judíos, en seguidores de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por eso nos encontramos, inclusive en alguna ocasión se nos explicaba
que al principio, cuando empezaron a ser formados en el conocimiento de la palabra, sobre lo que había vivido nuestro Señor Jesucristo y sobre lo que nuestro Señor Jesucristo había dejado para la humanidad, la parte que más se le dificultaba al pueblo de Israel de aceptar era que ese Dios poderoso que ellos conocían, porque pues era un Dios al que narraban el Antiguo Testamento como poderoso, a veces hasta cruel, que castigaba, etcétera, etcétera, viniera nuestro Señor a decirle, ¿sabes qué? ¿Es tu papá? O sea, ese Dios poderoso es tu papá, acércate a Él, reconócete hijo de Él, ¿sí? Se les dificultaba mucho a las primeras comunidades ir formando a los judíos en ese. Por eso también viene San Pablo entre esa cerrazón del pueblo judío en muchas ocasiones, se abre la palabra, bendito sea Dios, a nosotros los pueblos paganos, ¿no? Que empieza San Pablo con los pueblos paganos, que al principio medio se resistían a eso. Y hay un momento que se nos aclara y que es muy importante, que precisamente cuando se les estaba formando en esta nueva doctrina, por llamarlo así, y que se les dificultaba reconocer a Dios como Padre, ellos no podían estar en la Santa Misa hasta el momento del ofertorio. Y podían estar presentes en toda la Santa Misa hasta que comprendieran en toda su grandeza esa presencia de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Por eso aún en nuestros días, desde entonces, pongamos atención, queda en la misa, en la Santa Misa, esas palabras que decimos antes del Padre Nuestro. Cuando vamos a decir el Padre Nuestro, el sacerdote nos invita a que digamos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro. Nos atrevemos, porque no se atrevían. No se atrevían a que pudieran reconocer que Dios, Jesús, nos los estaba acercando como lo que verdaderamente es, como nuestro Padre. Y en esta enseñanza que es tan importante también, en aquel entonces, tratando de unir de alguna manera lo que era el Antiguo Testamento y lo que es las bendiciones que tenemos ahora con el Nuevo Testamento, es recordar que lo que acabamos de vivir hace poco, que es cuando es el anuncio que se le da a Zacarías de que va a tener un hijo, Isabel, la que era estéril, ¿sí? Hay que recordar lo siguiente. En aquellas épocas, los sacerdotes que iban a entrar a ese lugar santo, el lugar santo era donde estaban las tablas de la ley que les habían sido dictadas a Moisés, ¿sí? Entonces, el sacerdote que entraba y lo hacía, hasta donde recuerdo, una vez al año, a presentar en ese lugar santo las peticiones del pueblo, entraba temblando de miedo, inclusive le amarraban una cuerdita al pie, la parte de abajo del pie, porque si ese hombre que entró en representación del pueblo traía algún pecado, caía muerto en el momento, y pues lo jalaban para que saliera. Imagínense nada más cuántos, Santa Madre de Dios, caeríamos muertos ahora en cada Santa Misa, ¿sí? Porque no se podía estar en lugar santo con ni un tipo de pecado, ¿sí? Y aquel lugar santo eran las tablas de la ley. Ahora para nosotros el lugar santo es donde está el Señor, en los templos está expuesto el Santísimo, es el lugar santo para todos nosotros. Y sobre todo recordar lo siguiente, cuando nuestro Señor exclamó aquellas palabras de yo soy el camino, la verdad y la vida, pues se desgarraron las vestiduras, los escribas, fariseos y todos los que estaban en contra de él, porque para el pueblo de Israel el camino era cuando tú ya estabas en la sinagoga, ¿sí? Lo que para nosotros son los templos, ¿sí? La verdad la encontrabas en la Torá,
que para el pueblo judío es el Antiguo Testamento, antes de la venida de nuestro Señor, ¿sí? Desde el Génesis a todos los profetas, ¿no? Y la vida la encontrabas en las tablas de la ley, que eran los mandamientos, ¿no? Entonces, esos 3 pasos, que para ellos era el lugar santo, que eran las tablas de la ley, para nosotros es el lugar santo, es donde está el Señor expuesto, real y vivo, ¿sí? Y pues nuestro Señor le estaba diciendo, pues yo soy Dios, ¿sí? Imagínense, pues por eso realmente lo llevaron a la cruz, ¿no? Hay que recordar, dentro de esos conocimientos breves, si ustedes quieren, que la Biblia la escribieron reyes como David, su hijo, que también fue rey. Estoy hablando del Antiguo Testamento. También la escribieron el Antiguo Testamento sacerdotes como Jeremías, como Ezequiel, campesinos también como Amós y Miqueas, sí, que escribieron en el Antiguo Testamento. Y ya yéndonos al Nuevo Testamento, pues tanto los evangelios como las cartas, como los hechos. Está fallando la señal, mis hermanos, ignoro por qué sea, pero bueno, nos seguimos poniendo en las manos del Señor. Entonces les decía que en el Nuevo Testamento los que escribieron la Santa Palabra de Dios fueron pescadores como Pedro y Juan, médicos como Lucas, y que al final de cuentas fueron instrumentos de Dios para, al impulso del Espíritu Santo, pues fueran escribiendo esta santa palabra de Dios, ¿sí? Y cada uno lo fue haciendo lo fueron haciendo en diferentes momentos, y en las primeras comunidades cristianas fueron nuestros padres de la iglesia, fueron juntando esos libros hasta que formaron lo que conocemos como Biblia. Y cada uno de ellos, en la gran mayoría de los casos, tanto Marcos, Lucas Marcos, Lucas y Mateo, coinciden en muchas cosas. Juan es un poquito diferente a la hora de su narrativa del Evangelio, de la vida de nuestro Señor, pero es importante tomar en cuenta, por ejemplo, que cómo inicia el Evangelio de San Marcos. Inicia haciendo alusión a Juan el Bautista, ¿sí? ¿Cómo lo inicia Mateo? Mateo lo inicia diciendo quiénes fueron los antepasados de Jesús. ¿Y cómo lo inicia Lucas? Lucas lo inicia haciendo el aviso a Zacarías, ¿sí? Del bebé que iban a tener, ¿no? Ahora, en el caso del Evangelio de San Juan, que es por lo general el que está al último, se inicia narrando la venida de nuestro Señor con estas palabras que son impactantes y muy importantes, mis hermanos. ¿Cómo lo inicia San Juan el Evangelio? Dice: vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió ser hijos de Dios. Estos son los que creen en su nombre. De esa manera lo inicia el Evangelio de San Juan. Conforme vayan leyendo la enseñanza del Evangelio de San Marcos, como les decía, van a ir encontrando ese enlace entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De hecho, una de las lecturas del Antiguo Testamento, que es fácil lectura porque es muy claro lo que se dice, y pudieras empezar a entrar en el Antiguo Testamento con estas lecturas, porque no hay una continuidad, sino que son frases hermosas, enseñanzas cortas, que están en el libro de Proverbios, en el Antiguo Testamento. Para que te vayas infiltrando un poquitito en el Antiguo Testamento, pues también con el libro de Proverbios, ¿no? Recordaba que en algún momento dijo este santo reconocido en la iglesia, San Maximiliano Kolbe. Pongamos atención, porque esto que les estamos compartiendo, mis hermanos, es para que ustedes a la vez lo compartan, de cómo pueden nuestros hermanos iniciar el conocimiento de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Y decía San Maximiliano Kolbe: hay quienes
no buscan la verdad porque tienen miedo de encontrarla. ¿Y por qué tienen miedo de encontrarla? Pues porque por lo general no creen que haya otra vida, no creen lo que se nos ha dicho, lo que Jesús vino a enseñarnos, y no creen en su resurrección. Se quedan con lo que es esta vida, quieren disfrutar únicamente de lo que esta vida les ofrece y no quieren pensar en la eternidad, ¿sí? Y hemos nacido para ser eternos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nos preocupemos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones y de muchas maneras, ¿sí? La preocupación es: ¿dónde piensas tú pasar la eternidad? ¿Sí? Y esto no depende de que quieras o no quieras. Existe, nacemos para ser eternos. Todo lo demás, como lo leíamos hace rato, la misma palabra nos dice que todo va a pasar, menos la palabra, menos el cumplimiento de la palabra misma, ¿no? Entonces, el que estemos nosotros en la ignorancia de estas cosas, ¿cuántas cosas quedan, ¿sí? A raíz de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, cuántas cosas quedan vedadas a nuestra vista. Miren, inclusive nosotros recordábamos como apostolado, y ahorita que dije apostolado voy a hacer un alto un momentito, porque me interesa y quedé desde la semana pasada de leerles en qué otras comunidades está nuestro apostolado para los que se quieran integrar a nosotros como apostolado. Se sigue deteniendo, pero bueno, vamos a continuar. En la zona sureste, mis hermanos, estamos en Campeche, en Quintana Roo, en Tuxtla Gutiérrez y en Yucatán, en la zona sureste del país. Ahora, hablando de lo que somos nosotros como apostolado aquí en la Ciudad de México, estamos en el Metro Villa de Cortés, en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, en la colonia San Esteban Tecotlitlán, en Ciudad Neza, colonia El Rodeo Iztacalco, colonia Tlacintla, colonia Ampliación Piloto, colonia Ampliación Santiago, colonia Ejército de Agua Prieta, colonia CTM Risco, colonia Reforma Iztaccíhuac, colonia Santa Marta Acatitla, estamos en Ecatepec, colonia Cuauhtémoc, en Tacubaya, en la colonia del Valle, en la colonia Hortensia, en la colonia San Fernando, en Toluca, está en la Ciudad de México y su zona conurbada, que es el Estado de México, y colonia Pueblo La Candelaria. Mis hermanos, por razones que ignoro, se está deteniendo la transmisión, pero y me nombran, hay unas letritas que vuelvo a reconectar, prefiero esperar porque ahora sí que ignoro qué es lo que esté pasando, nunca había pasado, pero bueno, pues seguimos poniéndonos en las manos de nuestro Señor, ¿verdad? Les decía que dentro de la misma palabra, cuántas cosas aún nuestra misma iglesia sigue descubriendo, y que se da la situación de que hay personas, llámese sacerdotes, llámese predicadores laicos, que el Señor les regala el don de la predicación. O sea, tú escuchas una homilía de un sacerdote y se te abren el entendimiento, sobre todo cuando tiene ese don de desmenuzar la palabra. Y nosotros en nuestro apostolado cada año hacemos lo que se llama un sitio de Jericó. Que esto del sitio de Jericó está muy encauzado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando se le pide en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, cuando se le pide a Josué que para llegar a la tierra prometida, acuérdense que Josué queda en lugar de Moisés, ¿sí? Que es el que está llevando a su pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando muere Moisés, que la semana pasada veíamos eso, o la antepasada creo, cuando hablábamos de que cuando muere Moisés, Dios le dice que va a ir a dormir un tiempo y encontrarse con sus padres,
que eso pues nos llena de mucho consuelo. Y esto se los digo por la situación que se está viviendo, por las tragedias que se están viviendo ahorita, que sepamos que hay una tierra nueva y un cielo nuevo que nos espera, ¿sí? No se acaba con la muerte, mis hermanos, es un paso a esa eternidad de la que hemos estado hablando. Entonces, ahí a través de la palabra se nos explicaba que tanto Moisés como Aarón, su hermano, les dice Dios que van a ir a descansar, a dormir y a encontrarse con sus padres, ¿no? Entonces, en esa fe vivimos, en esa fe esperamos, en la fe de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo era hombre 100% y era 100% Dios. Pero esa parte de 100% hombre es la que resucita para darnos a nosotros esa esperanza de que vamos a una tierra nueva y a un cielo nuevo, a una eternidad, que ya hablaremos más adelante de esto. Pero quiero centrarme en que a Josué, esto está en el Antiguo Testamento, se le pide que continúe con la misión que tenía antes Moisés, y que tiene que pasar a su pueblo a llegar a la tierra prometida, que era Caná, la tierra que se les había prometido a ellos cuando Moisés los saca de la cautividad de los egipcios. Pero para llegar a Caná tenían que tomar a Jericó, que era una ciudad que estaba habitada por hombres y mujeres que vivían en el pecado, ¿sí? Entonces, Dios le da unas señales de cómo hacerlo a Josué, porque en aquel entonces se acostumbraba mucho que las ciudades fueran amuralladas. O sea, las ciudades, así como Jerusalén ahorita todavía, eran unas murallas altísimas, y a esas ciudades solo podía entrarse por puertas, no abiertamente como se acostumbra ahora, ¿no? Entonces, para poder tomar la ciudad, pues estaba muy difícil porque estaba amurallada. Y entonces Dios le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer. Ojalá, mi hermano, que te metas en el Antiguo Testamento. Está el libro de Josué 6, léetelo completito, y ahí vas a entender cuáles son las instrucciones que le da Dios a Josué para que caigan esas murallas y puedan entrar ellos a tomar la ciudad de Jericó, ¿sí? De una manera muy breve, pues les diría que les pidió que en 7 días y 7 noches estuvieran en oración, ¿sí? Dándole la vuelta a la ciudad de Jericó, y que al 7º día dieran un grito de victoria e iban a caer las murallas. Y cayeron, mis hermanos, para gloria de Dios, las murallas cayeron. Pero ¿qué pasó en nuestra época, en nuestra era? Es la parte que les quiero compartir. Que esto apenas hace poco que sucedió en nuestra iglesia. Y dice lo siguiente, referente a esto de Jericó. El sitio de Jericó como un recurso de nuestra fe hoy. Historia de sus inicios en nuestra época, ¿sí? En el mes de noviembre de 1978, pocos días después del cónclave que lo había llevado al trono de Pedro, el Santo Padre Juan Pablo II manifestó su interés y deseo de ir a su tierra natal, Polonia, para celebrar ahí el aniversario del martirio de San Estanislao, obispo de Cracovia. Y el día que quería ir era precisamente el 8 de diciembre de ese 1978, en que celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Luego se nos añade como información, a través de una revelación privada, Nuestra Señora, ahora la Santísima Virgen, pidió que se rezaran rosarios continuos durante 7 días y 7 noches en la abadía de Czestochowa, a fin de que el Papa Juan Pablo II pudiera realizar el viaje. ¿Y por qué esto? ¿Por qué se les ocurrió? Pero principalmente fue una revelación privada.
y que las autoridades de la iglesia de Czestochowa la tomaron y la aceptaron como buena. Dice: es necesario recordar que en aquel tiempo el gobierno polaco estaba en manos del Partido Comunista, que naturalmente no estaba dispuesto a aceptar la llegada de Juan Pablo II al país, porque a su entender eso podría perjudicar la difusión del ateísmo, que es una de las bases de la ideología comunista. Aunque el obispo de Czestochowa y su vicario general habían aprobado la forma de oración señalada por la Virgen, el entonces rector de la abadía sugirió adelantar la fecha porque le parecía que estaba demasiado cercana a la que se había previsto para el viaje papal. Sí. Esto es una historia de lo más interesante que se vivió, ¿sí? Pensaba que estaría muy sobre la fecha el viaje pontificio y seguramente quería que se hicieran las oraciones con tiempo, el rector. Ante esta observación, el fundador y presidente de la Legión de María en Polonia le respondió en fe que nuestra Santísima Madre no podía equivocarse y que si no se hacía en la fecha indicada por ella, pues entonces era mejor que no se hiciera, por lo cual el rector tuvo que retractarse y acceder a que se realizaran las fechas indicadas. Así fue como comenzó el 1 de mayo de 1979 con la adoración al Santísimo, la realización de Eucaristías y el rezo del Santo Rosario durante 7 días y 7 noches. A estas oraciones maravillosas les llamamos sitio de Jericó. ¿Y qué es lo que nos enseñan? Que terminado el sitio de Jericó, el último día, el 7º día, que era el 7 de mayo, que era el último día del sitio, el gobierno polaco dio marcha atrás y autorizó la visita de Juan Pablo II sin restricción alguna. Y esto es importante porque antes había puesto unas restricciones. Bueno, sí les permitimos que vengan, pero bajo determinadas condiciones. Y ellos le dijeron, no, sin ninguna condición, estamos pidiendo que el Santo Padre venga a su pueblo, a su país. Y terminando precisamente el sitio de Jericó, se le dio permiso para que pudiera entrar sin ningún tipo de restricción. Mis hermanos, pues esto ha sido esta primera parte. Si Dios lo permite, la semana que entra trataremos de concluir con la segunda parte, ya yéndonos un poquito más a lo que es el Antiguo Testamento. Entonces la invitación es para que este Nuevo Testamento lo empiecen. Por favor, tomen nota, hagan sus apuntes, que empiecen con el Evangelio de San Marcos, poco a poco, meditándolo, anotando tus dudas, porque siempre tenemos que buscar respuestas a nuestras dudas. Claro que lo ideal, por llamarlo así, es que cuando nos sea posible poder incorporarnos a un curso bíblico. No siempre se tienen las facilidades, pero creo que yendo a la meditación de la palabra, anotando tus dudas, subrayando lo que te impacta y luego buscando quien te pueda aclarar esas dudas, que en la gran mayoría de los casos lo ideal es que sean sacerdotes o formadores que hay en las iglesias, ¿sí? Pero no te quedes con las dudas respecto a la santa palabra de Dios, porque así como el Espíritu Santo le dijo al etíope, ¿se acuerdan aquel momento en el que eso lo pueden encontrar también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que sería interesante que lo leyeran? Esto está en Hechos de los Apóstoles 8:26. Cuando aquella persona iba leyendo las Sagradas Escrituras, bueno, en aquel entonces el Antiguo Testamento, y no entendía nada. Y el Espíritu Santo impulsó a Felipe para que se sentara junto con él en la carroza y le explicara el significado de lo que estaba leyendo. Entonces, el primer paso lo tienes que dar tú, mi hermano, ¿sí? Vete a leer las Sagradas Escrituras. Si no tienes Biblia, cómprala.
Si puedes regalarla, regálala. Si puedes compartir este video, sería una bendición. Pero sobre todo, vete al conocimiento de la verdad, ¿sí? Entonces empecemos con el Evangelio de San Marcos, sigamos con el Evangelio de San Lucas, San Mateo, Juan, Hechos de los Apóstoles y ya todas las cartas hasta en el caso, por ejemplo, del Apocalipsis, que es un libro un poquito difícil, que es la revelación, pero es de la esperanza. Pues cuando lleguen a ese momento, por lo pronto se les recomendaría que lean únicamente el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ¿sí? Ya en la próxima semana les daremos mayor información. Como siempre, mis hermanos, nos unimos en oración. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas noches, buenos días.